me fui a estudiar Erasmus en París y descubrí todo un mundo de documental que no conocía. Empecé a estudiar comunicación audiovisual y cine para dedicarme a hacer ficción, pero ahí me surgió la posibilidad de hacer un documental sobre mujeres. Era sobre menopausia, pero era desde el punto de vista sociológico, y viajé a Japón, a Ecuador, a Tanzania y aluciné, me encantó. Siempre he tenido el espíritu viajero, aventurero, pero claro, no sabía cómo vincular eso con mis ganas de contar historias. Y claro, el mundo del documental te ofrece esa posibilidad de contar historias en un tiempo también no muy largo, porque yo había empezado a escribir un guión de ficción que luego nunca hice. En ese momento estaba empezando a financiarlo, había conseguido cositas, pero entre medias se cuela este documental que realmente pues fue mucho más gratificante de rodar y de montar y de ver el resultado enseguida, porque además lo vendía a un montón de países, me fue bien. Se llama Mujeres sin pausa y bueno, pues a partir de ahí me enganché muchísimo. Y el tema social ya era un interés personal mío que siempre he tenido de sobre todo el tema de las fronteras, ¿no? Siempre me parecía alucinante que otra gente no pudiese viajar y que fuera una cuestión de un pasaporte y del destino, ¿no? Que unos hayamos nacido unas en un sitio y otros en otro. Y eso es un tema que para mí es troncal en mis películas. Cada documental es un mundo. Y yo cuando explico cómo trabajo, es verdad que lo afronto muy diferente uno de otro. La búsqueda y la preparación es esencial y sobre todo escribir un documento, un tratamiento para la gente que va a apoyar la película, los financiadores, es muy importante y en esa escritura busca dónde situar el interés y el foco de la historia, ¿no? Y plasmarlo claramente. Pero es verdad que mis documentales son especialmente de seguimiento y de descubrimiento en el terreno. Yo siempre digo que donde más feliz soy y donde escribo mis películas es en el terreno y creo que tengo una intuición de elegir el que grabar en el terreno, que es importante y que casi nunca se despega por completo de lo que he escrito en ese tratamiento, ¿no? En origen, en esencia, no es todo al azar, o sea, hay que saber qué se anda buscando y ese qué se anda buscando es lo que está en el documento inicial. Y esa sorpresa y ese descubrimiento uno también tiene que saber manejarlo en el momento para luego poder empaquetar todo eso en una película que no decepciona a quien te ha financiado en un principio desde el documento. Cartas mojadas es un buen ejemplo de esto que decíamos porque, claro, yo cuando escribo el guión, que no era un guión, era un tratamiento, todavía no se había cerrado la frontera entre Turquía y Europa y Open Arms no estaba para nada en ningún sitio de mi documento, ni el Mediterráneo Central ni Libia, que luego fueron esenciales en la película, ¿no? Entonces yo quería contar un momento clave de la crisis migratoria en el Mediterráneo, pero con un foco sobre todo más en Lesbos, que es donde estaban llegando todos esos migrantes. ¿Qué pasa? O sea, eso estaba y estaban las cartas de las mujeres que se separaban de sus familias, de sus hijos sobre todo, el título nunca cambió, pero la película sí que fue diferente en el momento que cierran la frontera entre Europa y Turquía y entonces el Mediterráneo Central se convierte en un lugar todavía más mortífero porque las personas que huyen van a seguir huyendo y usan una ruta migratoria mucho más mortífera y es que se lanzan al mar no desde Turquía y Lesbos que están cerquita sino desde Libia y ahí entonces aparecen ONGs como Open Arms a intentar salvar esas vidas. Entonces claro, ahí es donde te tienes que adaptar y decir cómo esto diciendo el documento, el tratamiento, lo convierto, ¿no? en una película. Pedí permiso a Open Arms para seguir una misión, con la suerte que yo siempre apelo mucho a que en el documental de este tipo que hago yo tienes que tener suerte. Y es que en esa misión podía no haber pasado nada de la misión en la que yo estuve, que fue solo una. Tuvimos pues 551 personas, creo, rescatadas en pocos días y fue, vamos, alucinante lo que nos pasó. Y ese saber adaptarse es lo que, y no cerrarse y tener paciencia es lo que da lugar a luego documentales de seguimiento con más profundidad, ¿no?
colaboración con Al Jazeera, que tiene sede en Qatar, y yo, que soy española, se da en Buenos Aires, en Argentina. Como a mí me gusta eso de viajar, fue en un mercado que ya no existe, que fui a intentar vender ese primer documental, Mujeres sin pausa, que había hecho sobre menopausia, y había rodado lo que iba a ser una serie en una tribu en Tanzania, los Hadzabe, y cuando conocí Al Jazeera, pues yo sabía que Mujeres sin pausa no me lo iban a comprar, porque no es la línea editorial del canal, y les dije, pues mira, he rodado esto, y les alucinó, les encantó, y a partir de ahí pues me compraron esa serie y les propuse otra idea, que fue un documental sobre migración, y que luego ese fue el que dio lugar a que yo conociese a Ali en la frontera con Ucrania. Mi hermano Ali es la historia de un niño migrante que yo conozco en una frontera entre Ucrania y Eslovaquia. Eslovaquia es la Unión Europea, Ucrania no es la Unión Europea. Él estaba intentando pasar a esa Unión Europea y le detienen y le meten en un centro de detención por 12 meses. Yo en ese momento que le conozco, puntualmente le doy mi Facebook, me vuelvo a Madrid a montar ese otro documental, y él, como era un centro de detención, le dejaban usar un móvil un ratito al día, y desde ese móvil todos los días durante 5 meses me mandaba mensajes para insistirme que tenía que entrar en el centro a hacerle un documental para ayudarle a salir de allí, ¿no? Entonces yo siempre digo que, claro, haciendo documentales sobre migración, a mí me llegan muchos mensajes de muchos migrantes, pero yo no soy una ONG ni me puedo dedicar a ayudarles a todos. Pero Ali tenía algo especial y divertido en cada mensaje que me mandaba, siempre con un toque de geopolítica que a mí me gusta mucho también. Y él lo había detectado, entonces siempre me escribía cosas como: estábamos en plena crisis económica española, y en vez de preguntarme por la crisis económica, que no estaría mal, pero me preguntaba, oye, ¿qué pasa con Bankia? Y yo decía, este chaval, Claro, yo estaba alucinada. Entonces él supo tirar de mi atención, y al final él fue el que me proponía esta aventura, ¿no? Yo, como cineasta emergente en ese momento con ansias de aventuras, él me decía, pero ¿tú tienes contactos con la ONU? Porque aquel documental lo hice con Al Jazeera, pero también en colaboración con la ONU. Y soy menor de edad, esto es ilegal, esto no puede ser, y estábamos a punto de celebrar la Eurocopa de fútbol en Ucrania. Entonces es verdad que había muchos ojos puestos en Ucrania, y yo decía, esto es verdad, que esto no puede ser. Y ya me trasladó a Ucrania, entró en el centro de detención, y la película cuenta realmente la historia de Ali desde el centro de detención y su periplo por todo el mundo, pero a través de nuestra historia de amistad, porque es a través de esa cámara, cuando empiezo a grabarla en el centro, que empezamos a conocernos, porque solo habíamos tenido ese ratito antes de que le durante el arresto, digamos, de conocernos, pero no nos conocíamos, más allá de los mensajes durante 5 meses. Entonces es a través de esa cámara que él se empieza a dirigir a mí, y yo le contesto, y aunque ese no era el plan inicial del documental, que yo pensaba hacer algo mucho más tradicional y cortar mis voces en off y todo eso, y se ha acabado quedando como un documental mucho más personal. Lo más difícil ha sido aceptar que yo fuese coprotagonista de la peli, porque no era para nada la idea. Me daba un poco de reparo incluir mi personaje, pero a la vez es verdad que la historia no se entendía si mi personaje no estaba dentro. Y la clave ha sido para esto lo que en documentales como los míos es la escritura del guión, que es el montaje. Empezamos el montaje muy pronto en esta película, y yo siempre digo que las 2 montadoras con las que he trabajado, María Macías y Virginie Bericourt, que también trabajaron conmigo en Cartas Mojadas, ellas veían en los descartes, en todas esas cosas que yo no iba a usar, las voces, las voces detrás de cámara, cuando Ali me graba a veces en escorzo un trozo de cara. Para mí todo eso era descarte. Y ellas decían, no, Paula, que la peli está aquí, que esto es lo divertido. Ellas veían esas imágenes y se reían muchísimo. Y yo decía, no, eso making of. Eso fue clave, porque a raíz de yo aceptar que sería un personaje, luego en un momento de la película ya me asumo del todo, y ya el rodaje es más estándar, en el sentido de que ya hay una cámara que nos graba a los 2, y yo estoy asumida como personaje delante de cámara, y no es un escorzo, ni es una voz detrás de cámara, ni nada. Pero a mí me gusta mucho, y para mí era importante, y eso sí lo tuve claro desde el principio, sobre todo desde que acepté que iba a ser coprotagonista con Ali, que el espectador pueda ver el proceso
en el que yo me convierto en personaje. Es decir, que la película es cronológica, se cuenta de forma cronológica y entonces al principio sí, pues eso, ves las voces, ves las tomas robadas, digamos, un poco así con las cámaras de Ali y tal, pero todo eso poco a poco se va ordenando y vas viendo el porqué, ¿no? El por qué acabo siendo personaje. En Libia sí que pasé miedo en un sitio en concreto, además, que me parecía un lujo estar grabando en ese lugar. Era un cementerio a las afueras de Beni Walid, que es un lugar que retrato en Cartas Mojadas, que es el lugar por donde pasan todos los migrantes que acaban llegando o subiéndose a las pateras desde Libia. Han pasado periodos terroríficos de torturas y de maltrato en Beni Walid, y es un lugar donde si se trafica con personas, hay que imaginar con qué no se trafica. Hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas, o sea, es un sitio terrible. Y ahí llego, la verdad, con el consejo de todo el mundo de no ir, porque además es un sitio sin cobertura, donde no tenía comunicación, no hay hoteles, estábamos alojados en casa de una persona local. Y en un momento dado fuimos a rodar a un desierto donde hay fosas comunes, donde entierran a los cuerpos de los migrantes que mueren de esas torturas, de esos viajes, etc. Y para mí era muy importante. Y ahí me vino un flash total de qué haces aquí, el típico desierto. Yo tenía más miedo al secuestro que a otra cosa. Y éramos carne de secuestro ahí completamente, rodando en medio del desierto. Aquí llega un jeep, nos lleva y cancelé. Llevábamos 2 planos y yo soy bastante obsesiva de rodar mucho cuando llegas a un sitio. Como me cuesta tanto llegar a esos sitios remotos, cuando estoy en los sitios no grabo un plano y me voy corriendo, suelo grabar mucho y desde diferentes sitios y cubro mucho los diferentes lugares, y ahí rodamos 2 planos. Yo pensé que incluso podíamos rescatar esos 2 planos a lo mejor de alguna manera, y luego no eran ni rescatables porque había mucho viento, no pudimos usarlo, pero creo que, vamos, es de las veces que no me ha importado anular algo porque no me sentía bien ahí. Bueno, no me voy a ir del documental, mis aventuras, voy a seguir con mis aventuras. Bueno, yo creo que es un paso lógico. Para empezar, sí que es lo que yo quería hacer en un principio, y digamos que he estado tan viajera por el mundo que se me han pasado los años en esos viajes, y creo que es el momento. Me siento con ganas de contar una historia que ha venido a mí. Es una oportunidad que me ha dado una productora, y es una historia muy bonita, y ya tengo una primera versión de guión y me hace mucha ilusión. Así que bueno, yo creo que es otra forma de contar, y que creo que, habiendo improvisado tantísimo en mis documentales, el reto de tener una historia escrita y poder crear e imaginar a partir de eso ya tan acotado, me apetece mucho, y me apetece en este momento sobre todo.